viendo como el resumen de lo que es formulación, de lo que hicimos de formulación algebraica, porque como lo hicimos paso a paso, pues de pronto no tenemos la dimensión de qué tan grande o qué tan pequeño nos quedó nuestro modelo, por lo que lo fuimos haciendo primero largo y luego algebraico. Entonces, ¿me confirman, por favor, si ya están viendo Word? Sí, profe. Bueno, entonces esto que les estoy mostrando está igual también subido en archivos en semana 6 aquí en Teams, por si alguno lo quiere, pues irlo mirando directamente en su computador y no en mi pantalla compartida. Entonces lo primero que hicimos fue definir los conjuntos, definimos el conjunto I, que eran mis 3 tipos de recipiente, y mi conjunto J, que eran los meses. Y también definimos un conjunto auxiliar, lo definimos en la mitad de la formulación, pero digamos que aquí ya ordenándolo, pues uno lo puede poner desde el principio, aunque no es necesario, lo podemos poner en cualquier parte, pero para GAMS sí es necesario que esté definido al principio. Entonces, para GAMS definimos tanto conjuntos principales como conjuntos auxiliares en un solo bloque, por eso aquí lo tenemos ahí mismo en los conjuntos. Luego definimos nuestra variable de decisión, que nuestra variable de decisión era X y J, cantidad de recipientes del tipo I a fabricar y vender en el mes J. ¿Alguien que por favor me recuerde cuántas variables de decisión es esta variable? 36. Son 36 variables. Recordemos que el tamaño de las variables me lo da mi conjunto. Tenía 3 tipos de recipiente y 12 meses, y por J me da 36. Luego definimos nuestra función objetivo de manera algebraica, esa era, digamos, nuestra primera expresión matemática, y decíamos que era maximizar Z igual a la sumatoria en I, la sumatoria en J, de precio I menos costos IJ por X y J, que lo que hicimos fue guardar los datos que conocíamos. El primer dato que conocíamos era los precios, lo guardamos en un vector porque dependía únicamente del tipo de recipiente. Y teníamos datos de costos que lo guardamos en una tabla porque dependía tanto del tipo de recipiente como del mes. Luego vimos restricciones del número máximo de recipientes fabricados, de cada tipo en cada mes. Entonces dijimos que para todo I, para todo J, X y J era menor o igual a máximo JI. ¿Alguien que me diga cuántas expresiones matemáticas estoy representando en esta expresión matemática? Creo que también es I por J, profe, porque para todo es IJ. Exactamente, cuando tengo un para todo, el para todo me representa también cuántas restricciones tengo, cuántas expresiones matemáticas, y como aquí lo tengo para todo I, para todo J, es I por J restricciones, entonces en este caso tendría 36 restricciones. ¿Listo? Luego hicimos la restricción de disponibilidad del recurso, que eran las horas de moldeado y las onzas de vidrio. Me quedaba para todo K y para todo J, la sumatoria en I de X y J por mi requerimiento de recursos KI, menor o igual a la disponibilidad de recursos JK. ¿Cuántas restricciones son esta expresión matemática? K por J. K por J, es decir, 24. Tengo K, que eran mis 2 recursos, J, que son mis 12 meses, entonces tengo 24 restricciones. Y pues tengo acá las dos tablas que definimos, la tabla de requerimiento de recursos y la tabla de disponibilidad de recursos. Luego tenía la restricción del número mínimo de recipientes producidos al mes, que es para todo J la sumatoria ni de X y J mayor o igual a mínimo J. En esta expresión matemática tengo representada J restricciones, es decir, 12 restricciones. Y por último, teníamos la restricción de que por cada recipiente de cerveza se deben fabricar mínimo 3 unidades entre vino y whisky. Y esa era una sola restricción, porque miren que esta restricción no tiene ningún para todo, entonces al no tener ningún para todo es una sola expresión. Y es relación, que era un escalar que era 3, por la sumatoria en J de X2J menor o igual a la sumatoria en J de X1J más X3J. Ese era nuestro modelo. Entonces, si miramos,
realmente tenemos solo 5, perdón, tenemos la expresión de mi función objetivo, que sería mi primera expresión matemática, la expresión del máximo de recipientes, que sería la otra expresión, la de los recursos, la del mínimo y la de relación. O sea, tenemos 5 expresiones matemáticas, pero esas 5 expresiones matemáticas me representan muchas más restricciones. La primera es mi función objetivo, que es una sola. La segunda me representa 36 restricciones. La tercera me representa 24. La cuarta me representa 12. Y la última me representa 1. Entonces, en 5 expresiones matemáticas estoy representando un número considerable de restricciones. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta de la formulación algebraica? Viendo ya el resumen. ¿No? Bueno, entonces nos vamos a ir a nuestra presentación, a lo que vamos a ver hoy, que es formulación algebraica en GAMS. Porfa, me confirman si ya están viendo mi presentación de PowerPoint. Sí, profe, ya. Vale, muchas gracias. Entonces, vamos a ver cómo se hace formulación algebraica en GAMS. Entonces, lo primero que vamos a hacer es recordar qué es GAMS y qué es notación algebraica, aunque pues lo venimos viendo las últimas clases. GAMS es un software basado en notación algebraica. Entonces, nosotros ya habíamos visto GAMS y cómo se mete un modelo en GAMS, pero lo habíamos metido de forma larga. GAMS sirve también para meterlo de forma algebraica, o sea, puede utilizar sumatorias, puede utilizar para todos, y así no tener que escribir de forma extensa mi problema. Entonces, recordemos que la notación algebraica me permite 2 cosas: escribir de forma compacta formulaciones que son muy extensas, ya vimos el ejemplo con el ejercicio que acabamos de ver, y separar los datos del problema de la información que se conoce, de la formulación del mismo. GAMS hace exactamente lo mismo. Lo primero que tengo que meterle yo a GAMS cuando lo voy a utilizar de forma algebraica es todos los datos que conozco, eso es lo primero que le tengo que meter, y luego sí voy a meter mi formulación. ¿Qué ventaja tiene GAMS? Que al solucionar un modelo que yo le meta de formulación algebraica, GAMS reproduce la formulación del problema de forma extensa, lo que hace que el código en GAMS sea autoexplicativo para personas que no manejan formulación algebraica. Entonces, yo le meto a GAMS la formulación de manera algebraica, pero GAMS la traduce a la formulación larga. Entonces, eso me sirve si yo no manejo formulación algebraica para explicarle a alguien cómo quedó mi modelo, pero también me sirve, por ejemplo, cuando ustedes estén haciendo el proyecto o estén haciendo modelos que ya sean muy extensos y no estén seguros de una expresión que metieron de forma algebraica, pueden revisar en GAMS cómo entiende GAMS esa restricción y a partir de esa restricción ver si sí les quedó de manera correcta. Entonces, ahorita vamos a mirar dónde me muestra GAMS de forma extensa la solución. ¿Listo? Entonces, nosotros ya conocíamos unos bloques en GAMS, que fueron los que manejamos la primera vez que metimos un modelo en GAMS, que es el bloque de variables, el bloque de ecuaciones, el bloque de modelo, la solución y sensibilidad. Esos ya los conocíamos. Pero ahora aparecen 3 nuevos conjuntos, 3 nuevos bloques, perdón, para que pueda meter la información de manera algebraica. Esos bloques que aparecen es para poder guardar los datos de mi modelo. Entonces, ¿cuáles son los bloques que aparecen? Aparece un bloque que se llama set y ese bloque hace referencia a los conjuntos. En ese bloque vamos a definir los conjuntos. Tanto los conjuntos principales, los que van en mi variable de decisión, como los conjuntos auxiliares. Luego vienen 3 clases de bloques para guardar la información que conocemos. Tengo un bloque que se llama escalar, que es para guardar los escalares, un bloque que se llama parameter, que es para guardar los vectores, y un bloque que se llama table, que es para guardar las tablas. Entonces, dependiendo de si lo que tengo es un escalar, un vector o una tabla, lo voy a guardar en alguno de estos 3 bloques. Y tenemos un último bloque que ya no es para guardar datos, pero es para que GAMS me muestre cómo vamos a tener mucha más información en nuestras salidas, vamos a tener muchos más datos. Es para que GAMS me muestre de manera más amigable la solución de mis variables de decisión.
entonces aparece un nuevo bloque que se llama display. Ahorita que lo miremos vamos a entender qué quiere decir que me lo muestre de forma más amigable. ¿Listo? Entonces, ¿qué orden nos recomienda? Es el recomendado para meter la información a GAMS. Entonces, cada vez que ustedes vayan a hacer un modelo en GAMS de manera algebraica, el orden recomendado para meter la información es primero definir los conjuntos, que lo hacemos en el bloque set, luego la información conocida y hacerlo en este orden. Primero meter los escalares, o sea, la información que conocemos como escalar, luego los vectores y luego las tablas. Y luego continuamos con los bloques que ya conocemos, el bloque de variables, el bloque de ecuaciones, el bloque de modelo, la parte que nos hace análisis de sensibilidad, la solución que nos soluciona el modelo, y por último incluimos este nuevo bloque que se llama display para que me muestre la información de forma amigable. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a mirar cómo meter esta información en GAMS. Entonces, lo primero que uno debería hacer es definir los conjuntos. Y los conjuntos se definen en un bloque que se llama set. Entonces, lo primero que deberíamos hacer en GAMS es poner set. ¿Qué hacemos ahí? Dar nombre a los índices utilizados en la formulación, tanto principales como auxiliares. Y definir sus valores. Se pueden incluir comentarios pertinentes, cerrar el bloque con un punto y coma. Entonces, ¿cómo defino yo los bloques en GAMS? Entonces, lo primero que tengo que hacer para definir los bloques en GAMS es poner el título sets. Entonces, ya GAMS sabe que le vamos a definir un bloque. El bloque de conjuntos. Le pongo un nombre a mi conjunto, entonces, digamos, le pongo el nombre y voy a poner esto tal cual como sale en GAMS. Le pongo un nombre a mi conjunto, que le voy a poner el conjunto y luego con un espacio puedo poner comentarios, entonces puedo, por ejemplo, poner aquí que esto es el tipo de recipiente. Y lo siguiente que tengo que hacer para que GAMS sepa que le estoy definiendo de manera correcta mis conjuntos es entre backslash, y esto me va a aparecer en verde, pongo los valores que tiene mi conjunto. Para poner los valores lo puedo hacer de dos formas. Puedo poner 1, 2, 3 y ahí estaría definiendo un conjunto ordenado que va de 1 hasta 3, pero si no quiero poner todos los elementos del conjunto, a GAMS le puedo poner entre backslash 1 asterisco 3 y él entiende que eso es un conjunto ordenado que va desde 1 hasta 3. ¿Listo? Entonces, no vamos a meter toda la información nuevamente a GAMS porque pues la idea no es volver a hacer lo que ya hicimos alguna vez. Simplemente vamos a repasar, entonces, el archivo que vamos a manejar en GAMS ya está, y si ustedes lo quieren, o sea, si no quieren ir mirando mi pantalla, sino que quieren ir mirando el archivo, señor. Perdón. ¿Es sets o solo set? O sea, es sets. Ya lo explico con más detalle. Ya lo explico con más detalle. Ya ahorita acá en GAMS lo explico con más detalle. El bloque se llama set, pero si tú vas a meter uno solo, si vas a meter más de uno, entonces debes poner sets. Debes ponerle la S al final. ok. Entonces, los que quieran tener su GAMS ya e ir mirando su propio GAMS, entonces aquí en Teams, en archivos, semana 6, está subido este archivo, es un .gms, se llama Glasgow GAMS, lo bajan, lo descargan y lo pueden abrir en el GAMS que tienen ya ustedes en sus computadores y lo van mirando ahí directamente si quieren. Si no, pues miran aquí en mi computador. ¿Ya están viendo mi GAMS? Sí, profe. Sí, señora. Listo. Entonces, lo que acabé de decirle, no sé quién me preguntó, pero el que me acabo de preguntar, el bloque se llama set, pero usualmente uno va a definir más de un conjunto. Entonces, si va a definir más de un conjunto, debe poner sets, o sea, debe poner la palabra S al final. Yo les recomiendo que así solo vayan a definir un conjunto, lo llamen sets, porque no les marca error si van a definir uno solo y ponen sets, pero sí les marca error si van a definir dos y ponen set. Entonces, es mejor que de una vez pongan la palabra S, entonces que de una vez se llame sets. ¿Listo? Entonces, le ponemos el nombre a nuestro conjunto, que es nuestro conjunto I, espacio, y esto es un comentario. Entonces, el comentario que yo quise poner aquí
Es que son los recipientes y que cuando es 1 es vino, cuando es 2 es cerveza y cuando es 3 es whisky. ¿Listo? Y luego entre backslash, y esto me va a quedar en verdecito, pongo los elementos de ese conjunto, que en este caso puse 1, 2, 3, pero también hubiera podido poner 1 asterisco 3. ¿Listo? Luego defino J, que son mis meses, digo que van de 1 es enero hasta 12 que es diciembre, y como aquí sí pues da pereza ponerse a poner 1, 2, 3, 4 hasta 12, pues es mejor poner 1 asterisco 12 y GAMS ya entiende que eso es un elemento, un conjunto ordenado que va desde 1 hasta 12. Y luego defino K, que es mi conjunto de recursos, que va de 1 a 2. ¿Claro cómo se definen los conjuntos? Sí, señora. Listo. Entonces, una vez definimos los conjuntos, nos vamos a definir toda la parte de información. Entonces, lo primero que puedo hacer es definir los escalares, darle nombre a los escalares y asignarles valores. ¿Cómo le doy nombre a los escalares? Entonces, la manera para darle el nombre al escalar es primero poner la palabra escalar. Aquí pasa exactamente lo mismo que con conjuntos. Si es un solo escalar, podemos poner escalar, pero si son 2 o más, debemos poner la S. Yo estoy acostumbrada a siempre poner la S para que no me vaya a marcar el error GAMS. Entonces, aunque estoy definiendo un solo escalar, de una vez le estoy poniendo la S. Entonces, aquí me dice, le pongo el nombre que le vaya a poner a nuestro escalar. En este caso, nuestro nombre es relación, que es el único escalar que tenemos, que es el dato del 3. Y entre backslash definimos ese escalar. Entonces, nuestro escalar es 3. ¿Listo? Entonces me voy a ir a GAMS y acá en GAMS vemos cómo está definido nuestro escalar. Entonces, escalars, relación entre backslash 3. ¿Alguna pregunta de cómo definir escalares? ¿O todo claro? Profe, Listo. ese punto y coma toca ponerlo para que no marque error, o sea, cuando no termina de... Sí, recuerden que no lo estoy explicando tan en detalle, pero recuerden que eso lo vimos la primera vez que vimos en GAMS, pero bueno, vale la pena volverlo a recordar, gracias. Y es que cada vez que termine de definir un conjunto, perdón, un bloque, debo poner punto y coma, o sea, para que GAMS sepa que terminé de definir mis conjuntos, mis sets, debo poner punto y coma. Terminé de declarar todos mis escalares, punto y coma. Entonces, debo poner el punto y coma para que él sepa que terminé de definir los conjuntos y los escalares. ¿Listo? Bueno, nos vamos ahora a definir los parámetros. Entonces, ¿qué se hace en los parámetros? En los parámetros lo que se hace es darle nombre a los vectores y asignarles valores. Entonces, en parámetros guardo los vectores. ¿Qué nombre deben tener los vectores? El nombre que queramos, pero entre paréntesis debe escribirse el índice sobre el cual varía el vector. Entonces le podemos poner el nombre que queramos, pero entre paréntesis debo decir sobre qué índice va a variar ese vector, sobre qué conjunto va a variar ese vector. Entonces, acá, por ejemplo, el nombre que le... bueno, aquí pasa exactamente lo mismo que pasaba con los sets y con los escalar. Y es que si voy a definir un solo parámetro, puedo poner parameter, pero si voy a definir 2 o más, debo poner parameters. ¿Listo? Entonces, escribo el nombre que le vaya a poner a mi parámetro. Entonces, aquí le pusimos el nombre de ingresos. Y entre paréntesis pongo el i. ¿Por qué necesito poner entre paréntesis el i? Para que GAMS sepa que eso es un vector y ese vector varía en i. Luego pongo espacio y pongo los comentarios que queramos. ¿Listo? Luego, ¿qué tiene que ir? Le damos Enter y entre backslash debe ir el contenido de ese vector. Pero importante, no debo poner solo el 2200, el 5500 y el 3500, sino que debo poner la posición del vector y qué valor tiene ese vector. Perdón, y qué valor, la posición el índice de la posición en el vector y qué valor tiene cuando es ese índice. Entonces, cuando el i vale 1, el índice vale 2000, el vector vale 2200, cuando i vale 2, el vector vale 5500,
y cuando I vale 3, el vector vale 3500. Entonces debo poner cada una de las posiciones y los valores que tiene. ¿Listo? Eso es Profe, muy importante, porque, señor, y toca así con, o sea, ¿es espacio normal o toca darle como, no sé, enter, no sé cómo se dice eso? con un espacio normal es suficiente. Lo que sí es muy importante es que esté alineado. Entonces, que la primera, o sea, que todo esto esté alineado, eso sí es muy importante. Entonces, aquí tú puedes dejar, si quieres darle tab o darle 3 espacios o darle 5 espacios, o sea, no importa el número de espacios que le des, pero lo importante sí es que estén alineados todos los componentes de ese vector. Si no están alineados, GAMS puede marcar error. En los vectores a veces no es tan cansón, aunque yo recomiendo que desde los vectores lo hagan así. En las tablas, si no está alineado, sí les va a marcar error. Pero sí es Sí, muy importante que estén alineados. o sea que no se puede escribir de corrido, No, toca, no ok. se puede escribir de corrido. No se puede escribir de corrido. Tienen que estar alineados. ¿Listo? Entonces, no voy a ir a GAMS porque teníamos más vectores. Entonces, como son varios, vamos a poner parámetros. Igual yo les recomiendo que se acostumbren siempre a poner S, o sea, siempre a poner parámetros. Defino mi vector de precio, ese vector variaba en I, dejo un espacio y pongo los comentarios, abro el backslash y defino los elementos de mi conjunto. ¿Listo? Teníamos otro parámetro que era el parámetro mínimo J, que era el número de recipientes a fabricar y vender en el mes J. Entonces le pongo el nombre mínimo entre paréntesis J, espacio su comentario y defino los elementos de ese conjunto. ¿Listo? Solamente teníamos esos dos parámetros, entonces como terminé de definir mis parámetros, punto y coma. ¿Claro cómo definir parámetros? Listo. Ahora nos vamos a la parte de tablas. Entonces, la parte de tablas sí tiene una diferencia con lo que veníamos trabajando de escalares y de vectores. La parte de tabla, nuevamente, lo creo, ese bloque existe para dar nombre a las matrices y asignarles valores. El nombre puede ser arbitrario, le puedo poner el nombre que queramos, pero entre paréntesis debe escribirse los índices sobre los cuales varía la matriz. Entonces, eso digamos que es como lo mismo que veníamos con vectores, pero la diferencia es que si tengo varias tablas, para GAMS no existe tables, o sea, tables, no existe. O sea, no puedo ponerle la S al final y ya. Cada vez que vaya a meterle una tabla, debo escribir la palabra table. Entonces, una tabla, entonces lo primero table, el nombre que le haya puesto, los índices sobre los que varía. Luego meto la tabla como la tengo que meter, que ya les explico cómo se mete. Y si voy a meter otra, entonces table y nuevamente, o sea, tengo que poner nuevamente, tengo que poner la palabra table por cada tabla que tenga yo en GAMS. No existe la manera de ponerlo con una S, no existe. Entonces, ¿cómo se definen las tablas? Entonces, aquí hay un ejemplo de tabla. Entonces, escribo table, el nombre que le voy a poner a la tabla, en este caso le pusimos máximo JI. En GAMS es muy importante, si yo defino esto como JI, ya se los había dicho en la parte de expresión cuando lo vimos de manera algebraica, pero sí es muy importante que si yo defino mi tabla como J, perdón, como J,I, lo que va de primeras va en las filas y lo que va de segundas va en las columnas de mi tabla. Eso es muy importante. Si no lo hago en ese orden, GAMS nos va a marcar error. Entonces, como lo definimos JI, por eso en mis filas van todos los J's y en mis columnas van todos los I's. Aquí cuando corté para mostrar no está el 12, pero aquí debería estar un 12 y los datos del 12. Aquí faltó esos datos. Entonces, ¿cómo escribimos las tablas en GAMS? Ponemos el nombre de la tabla, que le pusimos máximo JI, espacio, un comentario que puede o no estar, pero que es mejor siempre documentar nuestros modelos,
y apenas le demos Enter, empezamos a meter la información de nuestra tabla. No necesitamos el backslash. Aquí si ponemos backslash nos va a marcar error. Entonces, ¿qué sí es lo importante? Poner muy claro y alineadas los elementos de toda la tabla. Entonces, el primer elemento de cada fila debe estar alineado con el primer elemento de las siguientes filas. O sea, todo tiene que estar completamente alineado. Si no está completamente alineado, GAMS nos va a marcar error. Completamente alineada. ¿Listo? Entonces, ahorita ustedes pueden estar diciendo, oiga, pasar de tablas a GAMS es cansón. Sí, es cansón. Pero pues necesitamos pasarlas porque es la única manera de hacer formulación algebraica. Pero cuando ya estamos haciendo modelos muy extensos, existe la manera de exportar los datos directamente desde Excel a GAMS. Es decir, yo no tengo que pasar toda esta parte de datos a GAMS, sino que le digo a GAMS con unas líneas de código que esos datos que están en Excel me los pase y los lea directamente. En el curso no vamos a ver cómo hacer eso porque existen 1000 manuales para poder leer tablas de Excel directamente a GAMS. Existen 1000 manuales. El capítulo de ingenieros industriales de la escuela, el semestre pasado, hizo una serie de videos muy buenos, o sea, hizo unos cursos en vivo en YouTube, mostrando cómo hacer eso y quedaron grabados. Entonces, cuando ustedes lo vayan a necesitar, me avisan y yo les digo en dónde están y con mucho, o sea, solo es que los lean, son videos de 10 minutos, 5 minutos, 7 minutos, o sea, son muy cortos y aprenden cómo exportar datos de Excel directamente a GAMS. Es una ventaja muy grande, digamos que para los talleres y los ejercicios que vamos a hacer como en el día a día en el curso, no es necesario porque son pocas las tablas que metemos, pero para el proyecto sí les ahorra mucho tiempo, muchísimo tiempo les ahorra hacer esa parte de exportación de los datos de Excel. Entonces, ¿nos quedó claro cómo meter tablas? Sí, señora. Entonces, aquí tenemos nuestra primera tabla, que es la tabla de costos I, J. Entonces, como está en I están I está de primeras, entonces las I van en las filas, por eso acá va 1, 2 y 3. Y J, que irían mis columnas, y aquí va de 1 a 12, que sería mi costo de producir un recipiente I en el periodo J. Como les dije, no podemos ponerle la S al final, entonces como tengo que definir otra tabla, entonces aquí ponemos tabla y el máximo JI y definimos nuestra tabla. Importante, entre tabla y tabla puede o no haber un punto y coma. O sea, si no lo pongo, no me marca error. Y si lo pongo, no me marca error. Entonces, lo que prefieran. Nosotros, para que vieran que no les marcaba error en uno y en otro, acá pusimos esta primera tabla, no pusimos punto y coma, pusimos la segunda tabla, y aquí sí pusimos un punto y coma, para que vean que no, o sea, que es indiferente si le ponen un punto y coma o no. ¿Listo? Tenemos nuestra otra tabla, que es la tabla de requerimiento de recursos, y nuestra última tabla, que es la tabla de disponibilidad de recursos. Que sí es muy importante lo que ya les dije, que estén alineadas siempre en la primera posición de todas las filas con la primera posición de las otras. ¿Claro cómo definir tablas? Sí, señora. Una pregunta. Señor. En las tablas, o sea, digamos, cuando yo mire todas las tablas, ¿también la primera fila tiene que estar alineada con las otras tablas? No. Solo la primera fila de cada tabla. O sea, cada tabla tiene que estar completamente alineada, pero no hay ninguna relación entre la primera tabla y la segunda o entre una tabla y la otra. No importa. Okay. Eso sí no importa. Son solamente entre cada tabla que tiene que estar alineada. Listo. Entonces, vamos a definir ahora nuestras variables de decisión. Entonces, ya terminamos. Miren que lo que hemos hecho hasta el momento es meter los datos. Ahora vamos a empezar a hacer cosas que ya conocemos, pero que varían un poquitico. Entonces, ¿qué es lo primero que varía? El nombre de las variables puede ser arbitrario. O sea, yo tengo que ponerle el nombre a mis variables, pero puede ser arbitrario. Sin embargo, como lo que se define en formulación algebraica son bloques de variables,
se debe poner al final del nombre de la variable, entre paréntesis, el índice o índices sobre los cuales varían. Entonces, ¿qué es lo importante a la hora de definir bloques de variables? Que yo no puedo llamar mi variable X, Y, J. Si yo llamo mi variable así, para GAMS esto es una sola variable. O sea, no es un bloque de variables, sino una sola variable que se llama X, Y, J. Para que GAMS entienda que esto es un bloque de variables, yo debo llamarla X y entre paréntesis decirle los índices sobre los cuales varía esa variable. ¿Qué entiende GAMS? Que la variable es una sola, pero que es un bloque, y esa variable se llama X. Y que lo que hace el bloque de variables es que es Y por J variables. ¿Listo? Entonces, no podemos llamarla X y J porque entonces nos va a marcar como si fuera una sola variable. Tenemos que ponerla entre paréntesis en lo que está variando mi variable. Y lo que nos dice acá, pues no lo vuelvo a recordar, lo vimos la primera clase, pero que no se nos olvide, no olvidar definir Z, o sea, recuerden que para que GAMS pueda solucionar el problema tengo que definir Z y cerrar este bloque con punto y coma. Entonces, escribo la palabra variables, X entre paréntesis y coma J para que GAMS entienda que lo que estoy haciendo es definirle un bloque de variables, espacio, el comentario, que eso ya lo habíamos visto en la anterior, cuando vimos la primera clase de GAMS, y defino Z. ¿Listo? Y por último, debo decir el tipo de variable que voy a tener. Entonces recordemos que nuestras variables pueden ser positivas, libres, binarias o enteras. Nosotros por ahora todas nuestras variables son positivas, entonces ponemos positive variable X. No es necesario y GAMS les va a marcar error si ustedes llegan a escribir aquí positive variable X entre paréntesis y coma J. ¿Por qué razón? Porque para GAMS cuando nosotros le metemos bloques de variables, el nombre de la variable para él es X. Esto lo que representa es la dimensión de la variable. ¿Cuántas variables realmente estoy teniendo? Entonces, por eso debo ponerle únicamente X. ¿Listo? Entonces, nos vamos a GAMS para mostrarles Profe, esto. perdón, Señor. es que se me cayó la conexión. ¿Podrías repetir lo de la clase de las variables, por favor? Ok. Cuando vas a definir las clases de las variables, recuerda que puedo tener variables positivas, variables libres, variables binarias y variables enteras, pero que por ahora nosotros solamente tenemos variables positivas porque estamos en programación lineal. Entonces escribimos positive variable y X. Debemos marcarle solamente X. Si llegamos a ponerle a GAMS positive variable X entre paréntesis y coma J, él esto nos los va a marcar como error. ¿Por qué razón lo va a marcar como error? Porque para GAMS el nombre de la variable es X. Le tenemos que poner entre paréntesis y coma J para que él entienda la dimensión de la variable, o sea, para que él sepa que eso no es una sola variable, sino un bloque de variables. Pero aquí le pongo únicamente el nombre de la variable. ¿Listo? Ah, ok, profe, gracias. Entonces aquí está definida nuestra variable, entonces ponemos X y J, y si es una variable positiva o si es una variable, pues en este caso hasta, digamos que nosotros por ahí 3 clases más siempre van a ser variables positivas. ¿Listo? Bueno, nos vamos ahora a la parte de ecuaciones. Entonces recuerden que lo que hacíamos en el nombre de las ecuaciones era que para GAMS, perdón, lo primero que tenía que hacer era ponerle un nombre a las ecuaciones, ponerle un nombre a las expresiones matemáticas que fuéramos a utilizar. Pero aquí tengo que tener cuidado en el nombre que le ponga. El nombre que le voy a poner puede ser arbitrario, pero hay momentos en lo que definimos son bloques de ecuaciones. ¿Cómo sé que tengo un bloque de ecuaciones? Cuando tenga un para todo en mi ecuación. Un para todo algo. No lo puse para todo J, pero no. Voy a poner solo un para todo. Cuando yo tenga un para todo, eso me está diciendo que es más de una ecuación. Entonces, cuando eso pasa, en el momento en que le doy el nombre a la ecuación, es necesario poner entre paréntesis los índices para los cuales se va a hacer esa restricción. Entonces, ¿qué es eso? Que si yo tengo una restricción que, por ejemplo, es, digamos que en GAMS,
En formulación normalita yo tengo para todo J sumatoria en I de X y J igual a 1, por decir cualquier cosa. ¿Cómo le digo a GAMS para todo? Se lo digo cuando le pongo el nombre a la restricción. Entonces, en el nombre de la restricción, mi restricción se va a llamar restricción o va a tener el nombre que quiera, pero entre paréntesis tengo que decir que eso es J, para que él sepa que no es una sola expresión matemática, sino que son J expresiones matemáticas. Claro, entonces, ¿cómo le digo a GAMS para todo? Sí, señora. Listo. Entonces, nos vamos a GAMS y empezamos a mirar. Nuestra primera expresión matemática es la de mi función objetivo. Entonces, mi función objetivo es una sola, entonces le pusimos en este caso FO utilidad. Un espacio y le pusimos que representaba la función objetivo. ¿Listo? Miren que la siguiente restricción dice máximos recipientes y entre paréntesis dice I, J. ¿Por qué dice entre paréntesis I, J de acuerdo a lo que acabé de explicar? Porque es un para todo y para todo J. Exactamente, porque esa restricción es para todo I y para todo J. Entonces, la manera en la que yo le estoy diciendo que es para todo I y para todo J es con esto. ¿Listo? Luego sigue mi restricción de recursos mes, entre paréntesis le pusimos K, J, porque ahí le estoy diciendo que esa restricción es para todo K y para todo J. Luego viene la de mínimos recipientes, le pusimos J, entre paréntesis J, porque esa restricción es para todo J, y luego viene la de proporción de recipientes, que como esa sí es una sola, esa restricción no tenía ningún para todo, pues simplemente se llama proporción de recipientes. Aquí tengo una cosa en comentario, pero por ahora ignórenla, ahorita lo miramos con más detalle. Pero entonces, claro, el cuidado que tengo que tener a la hora de ponerle el nombre a las ecuaciones cuando estoy haciendo formulación algebraica, tengo que tener cuidado porque en el nombre le estoy diciendo el para todo. ¿Listo? Bueno, después de ponerle el nombre a las ecuaciones, ¿qué hacíamos en GAMS? Después de ponerle el nombre. ¿Qué hacíamos? ¿Aló? Perdón, profe, es que como que se te trabó un poco y no entendí bien qué dijiste. ¿Y a todos les pasó? ¿Será que me está fallando mi internet? ¿Alguien más que me diga algo? Profe, Sí, yo te estaba escuchando entrecortado. yo por ratos en toda la clase te escuchaba entrecortado, profe. ¿Y por qué no hablan? No, yo sí, hasta ahorita, pero ya te escucho bien. ¿Ya se escucha bien? Bueno, si se vuelve a escuchar entrecortado, por favor me avisan y miramos qué vamos haciendo, ¿vale? Sí, profe. Bueno, lo que pregunté es que cuando vimos la primera vez en GAMS, vimos que primero le poníamos nombre a las ecuaciones y después de ponerle nombres, ¿qué hacíamos en GAMS? Le poníamos punto y coma a todas y luego sí hacíamos la expresión matemática, creo. Exactamente, poníamos punto y coma para que GAMS supiera que terminamos de definir las funciones las funciones matemáticas. Perdón, le acabamos de poner nombre y empezamos a escribir la expresión matemática. Entonces, eso que se hace es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la única diferencia? Que ahora vamos a utilizar sumatoria cuando tenga que escribir algunas expresiones y para GAMS la sumatoria es sum. Si es una suma es más, si es diferencia es menos, esto ya lo habíamos visto, pero para recordarlo. Si es producto asterisco, si es cociente backslash.
Y para indicar la relación que tenga en mi expresión matemática, tengo que poner si es una igualdad, igual E igual, si es menor o igual, igual L igual, y si es mayor o igual, igual G igual. Y al final de cada ecuación se debe poner la marca de final, es decir, un punto y coma. Entonces recordemos que aquí cambia un poco la metodología, y es que yo no pongo un punto y coma al final de todas las expresiones matemáticas, sino que escribo la primera expresión matemática, punto y coma. ¿Listo? Entonces, ya lo dijimos, en este apartado se relacionan algebraicamente las variables para formar las funciones. Recordemos que el para todo ya lo expresamos en el nombre que le dimos a la restricción. O sea, si yo tengo un para todo, ya no tengo que volverlo a definir porque el para todo lo definí con el nombre que le di a la restricción. Si voy a utilizar una sumatoria, la manera de escribir la sumatoria es sum, los índices sobre los cuales se hace la sumatoria y la expresión que se va a sumar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una expresión matemática de este estilo que digamos es sumatoria en I de X y J, esta expresión, para decirle esto a GAMS, la manera de decirlo es sum, abro paréntesis, el índice sobre el cual voy a hacer la sumatoria, que en este caso sería I, coma, y lo que voy a sumar, que en este caso lo que voy a sumar es X y J. ¿Listo? Y cierro mi sumatoria. Si lo que tengo es una doble sumatoria o una triple sumatoria, entonces tengo que poner sumatoria en I, sumatoria en J, X y J, por ejemplo, si tengo esta expresión, la manera de decirle esto a GAMS es sum, abro paréntesis, como son más de un índice, vuelvo a abrir paréntesis, pongo I, J, coma, lo que voy a sumar, que lo que voy a sumar es X y J, perdón, esto en GAMS iría así, X, Y, J, y cierro el paréntesis. Así funcionan las sumatorias en GAMS. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cada una de nuestras expresiones matemáticas aquí en GAMS. Me avisan si ya están viendo el GAMS, por favor. Ya ahí se ve, profe. Ya se ve. Gracias. Entonces, tenemos nuestra primera expresión matemática, que es nuestra función objetivo, que es punto, y entonces me quedaría Z igual a la sumatoria. Como hago sumatoria en I, sumatoria en J en mi función objetivo, entonces abro el paréntesis de la sumatoria, luego hago el paréntesis de los índices que voy a sumar I, J, coma, lo que voy a sumar. ¿Qué es lo que voy a sumar? Abro paréntesis, precio I menos costos I, J por X, Y, J. Cierro el paréntesis de mi variable y cierro el paréntesis de la sumatoria. Terminé de escribir mi expresión matemática, punto y coma. ¿Listo? Bueno. Luego viene la restricción de máximo recipiente. Entonces, el para todo ya se lo dije aquí. Aquí le estoy diciendo para todo I, para todo J. Entonces, solo tengo que poner lo que no haga parte del para todo. Entonces, punto, punto, y esa restricción era X, Y, J, menor o igual al máximo JI y mi punto y coma. Y así con las demás restricciones. ¿Dónde aparece algo raro? Aparece algo raro en esta restricción de proporción de recipientes. Voy a escribirla, vamos a mirarla primero de esta forma, que es la manera más sencilla. Se las voy a explicar y luego les explico esta. Entonces, me voy a ir de nuevo acá. Y entonces, esa restricción en GAMS era de la siguiente manera. Esa restricción en GAMS era, perdón, en GAMS no, en nuestra formulación normalita, esa restricción era relación, sin tilde, porque los escalares no pueden tener tildes. Relación por la sumatoria en J de X2J, que era la cerveza, tiene que ser menor o igual, creo que era menor o igual, sí, menor o igual, a la sumatoria en J de X1J más sumatoria en J de X3J. Esa era esta restricción en GAMS. ¿Listo?
¿Qué tiene de diferente? Que aquí estamos, esta era nuestra restricción en nuestra formulación común y corriente. ¿Qué tiene de diferente esta restricción cuando se la vamos a meter a GAMS? Que estoy dejando fijo un índice en el valor de mi conjunto. O sea, no estoy diciendo qué hago con I, sino que I vale 2. Para decirlo eso a GAMS, la manera que tengo que hacerlo es que yo escribo, pues, relación normal, asterisco, sum, ¿sobre qué índice estoy haciendo la sumatoria? Sobre J, entonces aquí iría J, coma, X, abro paréntesis, pero no puedo poner simplemente 2, J, sino que tengo que poner entre comillas sencilla, el 2, para que GAMS sepa que le estoy dando un valor específico a un índice, y es el valor de 2, coma. ¿Listo? Cierro mi sumatoria. Menor o igual, entonces esto sería igual L igual, y entonces la sumatoria en J, y esto sería sumatoria en J, ¿de qué? ¿Qué voy a sumar? Entonces voy a sumar X entre paréntesis y entre comillas sencilla y coma J, más, voy a ponerlo aquí abajo porque no me cupo, X y entre paréntesis 3, coma J. Entonces la diferencia es que, y acá hay punto y coma, la diferencia es que para poderle decir a GAMS que voy a darle un valor específico a un índice, debo ponerlo entre comillas sencilla para poderlo poner. ¿Listo? Entonces me voy a ir nuevamente a GAMS, me avisan porfa cuando ya estén viendo GAMS. Listo, profe. Vale, entonces esa expresión es esta que acabamos de poner aquí. Entonces tengo relación por la sumatoria en J de X. Miren que para ponerle el 2 lo puse entre comillas sencilla el 2, y para que sepamos que GAMS está entendiendo ese valor de la comilla sencilla, ese valor tiene que quedar en vino tinto, en un rojo oscuro. ¿Listo? Esa es la manera. Esa es la manera fácil de meter esta restricción, pero quisimos desde hoy enseñarles una manera un poco más complicada para meter esa restricción. Y es esto que dice aquí. Ay. Una sumatoria o un para todo no es en todo el conjunto, sino solo para una parte del conjunto. Se debe usar el comando abro símbolo pesos, abro paréntesis, ORD, el cual veremos más adelante. Acá dice que lo veremos más adelante, pero lo vamos a ver ya. Entonces, si ustedes miran en esta expresión matemática, en este lado de la restricción, solo en este lado, voy a poner solo en el menor o igual, estoy haciendo sumatoria en I también, porque aquí I vale 1 y aquí I vale 3. ¿Qué es lo que pasa con I? Que le estoy poniendo una condición. Estoy sumando los I's que sean 1 y los I's que sean 3. ¿Sí? Entonces yo podría ponerle acá una condición. Si si quisiera escribir esto un poco más generalizado de manera matemática, yo podría poner la sumatoria desde I cuando vale 2, o bueno, I voy a poner I pertenece, más bien, no le pongamos tan largo. Y que pertenezca a 1, y la manera de decirle en una formulación matemática, el I es con el ampersand, esto es un ampersand, hagan un acto de fe que eso es un ampersand bonito, y que pertenece a 3, o sea, le estoy diciendo, súmeme en I, pero solo los I's que sean 1 y los I's que sean 3. Para que no me cuente el 2. Y hágame sumatoria en J de X y J. O sea, yo puedo reemplazar esta expresión que tengo aquí por esta expresión. ¿Listo? ¿Cómo le puedo escribir a GAMS esta expresión? Se la puedo escribir de la siguiente manera. Entonces pongo igual L igual y pongo, hágame sumatoria en I y en J, pero le voy a poner una condición a la sumatoria.
Entonces voy a ponerle símbolo pesos, abro el símbolo, abro paréntesis, le pongo los ORD y voy a ponerle la condición. Voy a decirle los ORD de I igual a 1 o sea, los ORD de I igual a 3. Cierro esto, coma, lo que voy a sumar, que lo que voy a sumar es X, Y, J. Y cierro mi sumatorio. Es una manera, digamos que no lo vamos a usar todavía mucho, pero es importante que sepan que existe la manera de ponerle un condicional a GAMS para que no me sume todos los índices, sino solo los que yo les pida que me condicione para sumar. ¿Listo? Entonces, aquí lo pusimos de una manera un poco diferente. ¿Ya están viendo mi GAMS? Sí, profe. Acá lo que hicimos aún más complicado, lo pusimos la sumatoria en I y en J, símbolo pesos, los OR de I menores que 2, o sea, en vez de poner igual a 1, pusimos los menores que 2, y como ese conjunto va de 1 a 3, pues los menores que 2 son 1, o los OR de I mayores que 2, y como ese conjunto va de 1 a 3, pues los mayores que 2 son 3 de X y J. Entonces, es otra manera. No es redundante dejar las dos restricciones, o sea, es redundante ponerle las dos. Entonces voy a poner como comentario una, simplemente queríamos que ustedes conocieran las dos para que las tuvieran, pero lo voy a poner ahorita con comentario para que al correrlo no nos salga que la restricción es redundante. ¿Listo? Claro, entonces toda la parte de construcción de las ecuaciones en GAMS cuando lo tengo que hacer de forma algebraica. Sí, señora. Listo. Entonces, luego viene el bloque Model, el bloque Option y el bloque Solve. Se manejan igual a como los venimos manejando. O sea, en esa no hay ninguna diferencia. Entonces, ahorita los miramos, pero ahí se manejan exactamente igual a lo que ya veníamos haciendo. Se le pone un nombre al modelo, se le pide que nos haga análisis de sensibilidad y se le pide que lo resuelva. ¿Listo? Y por último, ponemos el bloque de display, que como les dije, este bloque lo que hace es mostrarnos de manera más amigable los resultados del problema, pero no todos los resultados del problema, únicamente el valor de mis variables. O sea, me muestra de forma más amigable el valor de mis variables. ¿Qué quiere decir de forma más amigable? Que me lo va a mostrar de forma matricial. Ahorita cuando veamos la solución nos vamos a dar cuenta qué quiere decir de forma más amigable. ¿Qué tengo que decirle para que me haga ese bloque? Entonces, escribo la palabra display, el nombre de mi variable, que en este caso es x.l. Si tengo más de una variable, tendría que escribir entonces, por ejemplo, display x.l, y.l, y ahí sí, punto y coma. Si tengo más de una variable, las separo por coma. ¿Listo? Como en este caso nosotros solo tenemos una variable, que es nuestro bloque de variables x, pues simplemente pongo display x. Entonces me voy a ir otra vez a GAMS. Entonces, le ponemos un nombre al modelo. Recuerden que lo único que hacemos es model, el nombre que le pongamos. Nosotros le estamos poniendo aquí Glasgow. Y entre backslash all. Luego ponemos las 3 líneas de código para que nos haga análisis de sensibilidad, que es option LP igual a Ciplex. Las otras dos que ya sabemos que son siempre iguales, que lo único que cambia es el nombre que le pongamos, que entonces como aquí pusimos Glasgow, pues entonces aquí también va Glasgow. Luego le decimos que nos los resuelva usando LP por ahora, y como estamos maximizando le escribo maximizing Z. Y escribo el bloque de display para que me lo muestre de forma amigable x.l. ¿Listo? Entonces, eso era lo nuevo que teníamos que ver para conocer los modelos, cómo se meten modelos de formulación algebraica a GAMS. ¿Listo? Ahora, el resto de la clase la van a dar ustedes, porque ya ustedes saben cómo leer resultados en GAMS, cómo analizar modelos en GAMS. Entonces,
pues voy a hacerles preguntas y ustedes las van a ir contestando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, no mentiras, faltan 2 minutos de que yo hable y ahí sí ustedes. Lo primero que tenemos que hacer es correr el modelo, ya eso lo sabemos hacer, entonces lo corremos. Ahí compila, si no tenemos errores nos va a compilar sin ningún problema y nos va a salir leer la solución para el modelo de Glasgow. ¿Listo? Le damos doble clic en leer la solución para el modelo de Glasgow y automáticamente nos bota el Solve Summary. Recordemos que siempre nos interesa lo que esté después del Solve Summary porque es donde vamos a encontrar la solución de nuestro modelo. Sin embargo, cuando comenzó la clase, yo les dije a ustedes que GAMS, eso que le metimos de forma algebraica, GAMS lo traduce de forma larga. Entonces, vamos a mirar dónde nos lo traduce. Por si acaso en algún momento ustedes, cuando no estén seguros de analizar no están seguros de que formularon de manera correcta algo, pueden mirar en GAMS y ver si eso se los está leyendo como ustedes querían que fuera de forma larga. ¿Dónde lo encuentran? Entonces, nos vamos a ir al inicio de nuestro archivo, a la primera parte. Y lo primero que nos está mostrando GAMS, o sea, al comienzo de nuestro archivo .lst, es tal cual lo que le metimos nosotros de nuestra formulación. O sea, es como si él transcribiera lo que nosotros le metimos. Y digamos que esa parte no nos interesa. Nos muestra los sets, nos muestra los escalares, nos muestra los parámetros, nos muestra las tablas. Eso no es importante. Una vez nos muestra las tablas, pero desordenadas, entonces menos nos sirven. Y cuando termina de mostrarnos eso, o sea, cuando ya nos muestra toda la expresión y todo, aparece que compiló el modelo y sí empieza a aparecer algo que nos interesa. Y es que él ahí empieza a traducir la función objetivo de forma larga. Entonces, miren que él nos dice, menos 2025 por x11, menos 2020 por x12, etcétera, 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 más z igual a 0. O sea, me está diciendo de forma larga cómo es mi función objetivo. Entonces, ¿por qué le pone negativo? Porque recuerden que cuando nosotros le metemos la función objetiva a GAMS, se la metemos z igual y la expresión matemática. Él lo que está en el lado derecho de la restricción lo pasa al lado izquierdo, por eso lo pasa negativo. Pero yo sí puedo verificar si este 2025 es correcto. No sé si recuerdan los datos de nuestro modelo, me voy a ir un momento al archivo en Word, me avisan si ya están viendo el Word, porfa. Ya, profe. Entonces, el precio al cual yo vendo el recipiente de vino es 2.200 y el costo de ese recipiente en enero es de 175. Entonces, ¿cuál es el coeficiente que acompaña x11 en mi función objetivo si yo lo hiciera de forma larga? Pues el precio menos el costo. 2.200 menos 175. ¿Eso cuánto da? 2025. 2025, que es el valor que me está mostrando GAMS aquí en mi GAMS. Entonces, me ayuda a saber, entonces sí está haciendo bien la interpretación de hacer el precio menos el ingreso. El precio menos el costo, perdón. ¿Entienden la funcionalidad de esta parte? Sí, señora. Listo. Luego me hace lo mismo, pero para las restricciones. Entonces, nosotros le metimos la restricción de máximos recipientes y era para todo I y para todo J. Entonces, GAMS, ¿qué hace? La empieza a mostrar de forma larga. Entonces dice, mire, esa restricción para 1, 1, o sea, I igual a 1, J igual a 1, es x11 menor o igual a 30. Para I igual a 1 y J igual a 2 es x12 menor o igual a 30 y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Que GAMS es perezoso. GAMS me muestra las 3 primeras expresiones matemáticas y me dice que tiene 33 exactamente iguales.
pero como esa restricción se la metimos en bloque, se la metimos como una sola, si las 3 primeras están bien, pues el resto también van a estar bien. Entonces me ayuda a saber si lo que yo le metí de manera algebraica sí estaba correcto. No es que GAMS lo entienda mal. Si GAMS lo muestra de una manera diferente a la que nosotros pensábamos, es porque se la metimos de una manera incorrecta. Entonces esto les sirve para cuando estén trabajando y no estén seguros de una restricción. Ahora sí, nos vamos a ir a leer las salidas de este problema. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? De aquí en adelante van a hablar ustedes. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para saber si puedo analizar la solución de este problema? Verificar que la El solución estado. sea un óptimo. Mirar que sea Verificar que sea óptimo. ¿Dónde verifico que sea óptimo? en model status. En el modelo status que me debe decir optimal. Entonces, efectivamente, este modelo lo puedo analizar. ¿Cuál es la máxima utilidad que puede obtener la empresa? Entonces, el que me vaya a contestar me dice, lo encuentro en tal lado y es tanto, para que aquellos que de pronto todavía no estén tan familiarizados en GAMS lo puedan encontrar. Lo encuentro en el objetivo value Ok, sí. y es de 3.125.237 pesos con 17 centavos. Exactamente, es de 3.125.237,1795. Perfecto. ¿Cuál es el valor de mis variables? ¿Dónde lo encuentro? En Era en bar. el bloque bar. Me voy a buscar el bloque bar. Entonces, miren que es exactamente lo mismo. Lo único es que tengo mucha más información. Entonces, me puedo demorar un poco más encontrando porque aquí está el equation name. Y miren toda la información que está en el equation name. O sea, son un montonón de información en el equation name. Un montonón. Luego viene el variable name, que también es un montonón de información. Luego viene EQ, que aparece un EQ, luego aparece otro EQ, luego aparece otro EQ y aparecen mis variables. Por fin apareció el bloque bar, que fue el que ustedes me dijeron que buscara. Entonces, alguien que me diga cuál es la solución óptima de este problema. Entonces sería la cantidad de recipientes de cerveza, creo que era el 1. No, el primero era vino, el segundo cerveza y el último whisky. Entonces la cantidad de recipientes a fabricar de vino en enero es 5,128. Sí. Y bueno, así sucesivamente hasta diciembre, luego con cerveza. Entonces, la cantidad de recipientes de cerveza a fabricar en enero es 14,9 y luego con el whisky y así. Y así sucesivamente. O sea, lo único es que tengo que dar 36 respuestas. Esa es la diferencia. ¿Listo? ¿Quién me puede decir qué pasa si decido fabricar un recipiente de vino en mayo? Profe, pues creo que la solución óptima nos dice que no se deben fabricar, pero si se fabrica uno, mi función objetivo me va a reducir en 5 unidades. Exactamente. O sea, a mí el óptimo me dice que no debería fabricar recipientes de vino en mayo. Si decido fabricar una unidad de recipiente de vidrio en mayo, mi solución se va a bajar en 5 pesos. ¿Sí? Mi utilidad se reduce en 5 pesos. Listo. Pero les dije que había un bloque que me mostraba de forma amigable esto mismo, la misma información de las variables. Ese bloque se llama variable x.l. Entonces tengo que ir a buscar el bloque que se llama variable x.l. Ese bloque siempre va a aparecer al final del archivo. Va a ser lo último que nos va a aparecer. Entonces me voy al bloque variable x.l y miren que me muestra la misma información que me mostraba var,
pero me lo muestra en una tabla, ¿sí? Lo muestra de una manera más amigable. Entonces, me muestran las filas lo que es I y en las columnas lo que es J. Y en la tabla adentro lo que voy a fabricar. Entonces, ¿sí les parece más amigable o no? Pues sí, más o menos. O sea, no es como que sea tan complicado tampoco. Sí, obvio, porque se ve mejor como por meses lo que voy a producir. Entonces, yo les digo que es de una manera más amigable porque así pueden ustedes mostrar la respuesta en un parcial, taller o quiz. O sea, en vez de ponerse a decir, fabricar y vender en enero 5.128 recipientes de vidrio en enero, fabricar y vender 1.677 recipientes de vino en febrero. Y así lo que hacen es una tabla y en vez de poner aquí 1, 2 y 3, aquí ponen vino, aquí ponen cerveza, aquí ponen whisky y aquí ponen enero, febrero, marzo y dicen la siguiente tabla resume lo que se va a vender en cada uno de los meses de cada uno de los tipos, de los 3 tipos de recipiente. Y créanme que se ahorran un montón de tiempo. Entonces, cuando tengo tanta información, mostrar los resultados de mis variables en tablas es mucho más amigable. ¿Listo? Importante, si me dio 5.128, es 5.128, no redondeo. Recuerden que estamos en programación lineal y mis variables pueden tomar valores fraccionarios. ¿Qué información pierdo acá en el variable x.l que sí tenía en el var? O sea, ¿qué información no tengo aquí? El precio sombra. Recuerden que las variables no tienen asociado precio sombra. Ahí el nombre es diferente. El valor Costo marginal. reducido. Costo reducido. Es el costo reducido. Entonces, eso sí lo pierdo. Si me preguntan algo relacionado con el costo reducido, no tengo otra opción que irme a... ¿A qué? Al bloque var. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a analizar restricciones. ¿Recuerdan dónde analizábamos las restricciones? ¿En qué parte mirábamos cuando analizábamos restricciones? En EQ se miran. En EQ y en otra parte. Equation name. Equation name, o sea, como que tengo que mirar ambas, porque en EQ voy a encontrar si es activa y si tiene un precio sombra asociado, y en Equation name el rango en el que es válido el precio sombra. ¿Qué cambia ahora que tenemos formulación algebraica? Cambia que voy a tener voy a tener muchos EQs. Voy a tener tantos EQs como restricciones le haya metido yo al modelo. Entonces aquí tengo, por ejemplo, un máximo de recipientes, entonces voy a tener un EQ asociado al máximo de recipientes. Voy a tener otro EQ asociado a los recursos de mes y así sucesivamente. Y uno debería analizar la información como por bloques. Entonces les voy a hacer preguntas ya como para terminar la clase de hoy, a ver si nos quedó claro. ¿En qué meses se agotan las horas de moldeado? Recordemos que el moldeado era el primer recurso. El K igual a 1. Se agota en febrero, en marzo, en agosto y creo que ya, en esos. Creo que en más. ¿Ah, sí? En enero, Ah, en enero, En enero también. Creo mayo. que también te faltó mayo y te faltó noviembre. Ah, ok, sí, sí, señora. ¿Sí? Sí. Si quisiera aumentar, la empresa está pensando en aumentar las horas de moldeado disponibles en febrero. ¿Qué recomendación le harían? que debería hacerlo, ¿no? Ok, Porque que debería hacerlo, ¿por qué?
porque está utilizando, o sea, actualmente estaría utilizando todas las horas y por cada hora que aumente, la utilidad aumentaría en 870 pesos. Exactamente. ¿Y cuántas horas debería tener adicionales en febrero? ¿Dónde lo miro? Para eso En, miramos. en el equation name de Me esa. tengo que ir al equation name de esta restricción. Entonces, lo único que hay que tener cuidado es que como tengo tanta información, tengo que estar segura de estar mirando la información que estoy mirando. Entonces, me voy al equation name, pero entonces miren que aquí tengo un montonón, pero estoy hablando de recursos, entonces me voy y miro recursos mes, y entonces recursos mes, y entonces ahora sí díganme cuál es la recomendación que le van a hacer a la empresa. Aumentar en 1.3 horas. Exactamente, que tenga disponibles 1.3 horas adicionales, porque si hace eso, su solución mejora en 1.3 por las 870, horas, creo que. que era 870 punto algo. ¿Listo? O sea, miren que el análisis es el mismo, lo único es que tengo más información por analizar. Les voy a hacer una pregunta no relacionada con esto, me voy a ir un momento aquí voy a poner, esperen, abro una diapositiva. Voy a hacerles una pregunta general para que me contesten, o sea, porque son preguntas que usualmente hacemos nosotros ahora. Como tenemos tanta información, entonces, digamos que tengo un precio sombra en una restricción, estoy maximizando. Tengo un precio sombra de 50 y un precio sombra de 2. Esto es el precio sombra. La empresa quiere aumentar aquí o aquí. Solo puede aumentar una de las dos. No puede aumentar las dos. ¿En cuál les recomiendan hacerlo y por qué? O sea, puede aumentar el lado derecho de esta restricción o el lado derecho de esta. No ambas, solo alguna de las dos. ¿En cuál los recomiendan hacer y por qué? En la de 50 porque por cada unidad que aumente, aumenta más la función objetivo. ¿Todos de acuerdo con esa respuesta? La respuesta es depende. ¿Qué tengo que mirar antes de tomar una decisión? Toca mirar los límites hasta que se pueda aumentar, ¿no? Exactamente. Tengo que ir a mirar el equation name. ¿Por qué razón? Porque yo puedo tener acá en el máximo de mi equation name, puedo tener, digamos que el level actual, voy a poner acá el level, es 20 y que lo puedo aumentar a 22. Y puedo tener acá una restricción que el límite actual es 10 y que lo puedo aumentar a 1000. ¿Cuál me conviene más? Ahí sí sería la de 2, porque si se aumentan los 1000, Exacto. se pueden aumentar. Si yo hago esto, o sea, si yo puedo hacer esto, mi Z mejoraría 990 por 2. Mientras que si el que escojo mi Z mejoraría 2 por 50. ¿Cuál me conviene más? Es este. Entonces, nunca puedo mirar lo que me conviene viendo solo el precio sombra. Tengo que mirar el precio sombra y lo que puedo aumentar. ¿Sí es claro? ¿Sí es claro, muchachos? Por favor, me contestan. Sí, señora. Sí, profe. Listo, esa era la idea de la clase de hoy. La idea de la clase de hoy era que aprendieran a meter nueva información en GAMS cuando la formulación es algebraica y pues que
repasáramos la lectura de análisis de salidas de GAMS. Digamos que de aquí en adelante vamos a seguir viendo formulaciones y vamos a hacer análisis de salidas de GAMS, pero pues ya vamos a analizar solo la respuesta. Vamos a ver solo el archivo de salidas y que ustedes analicen la respuesta de acuerdo a lo que vamos a ir viendo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Voy a detener la grabación en este momento.